Buenos días a todos y a todas. Vamos a comenzar el tema 10, programación lineal, y para eso vamos a hacer una pequeña clase introductoria en la que vamos a conocer de qué va este tema, qué es una función lineal, en este caso con dos variables, para qué sirve y cuál es el método que vamos a seguir. Y también os voy a recordar cómo se resuelve un sistema de inecuaciones con dos incógnitas por el método gráfico, porque lo vamos a necesitar. Empiezo comentando que una función de dos variables, es decir, f de x e y, ¿veis? Ahora en la función van a entrar dos números, una x y una y. Se dice que es lineal cuando tiene la forma a por x más b por y, donde a y b son números reales. Por ejemplo, una función lineal sería f de x e y es igual a 2x menos 5 octavos y. Esto es una función lineal con dos variables. De manera que podríamos calcular f de 0,1, f de 3 menos 8, f de un medio. Es decir, podemos dar valores reales a la x y a la y, y así saldría el valor de f de x e y. Esto gráficamente ya no va a ser representado en el plano, sino en el espacio, en tres dimensiones. Pero para lo que nosotros vamos a hacer, vais a ver que nos vamos a quedar en el plano. Como digo, esto se llama función lineal de dos variables. Estas funciones, en nuestro contexto matemático, pues normalmente van a estar dadas por una función de beneficios de una empresa o una función para calcular el número de productos que se pueden producir de de cierto objeto, ¿no? de cierta máquina, de cierto móvil, de cierta videoconsola, de lo que sea. También número de horas trabajadas o bien otras cantidades que normalmente serán digamos, de contexto económico. ¿Qué queremos hacer con esa función? Pues queremos que sea lo máximo o lo mínimo posible. Es decir, queremos que el valor de f de xy sea el mayor o el menor posible dependiendo del contexto. Por ejemplo, si es una función de pérdida de dinero, queremos minimizarlo, mientras que si es una función de beneficios, querremos maximizarlo. Y para eso tendremos que encontrar en qué x y en qué y ocurre eso y cuánto vale esa f de x y. O sea que es un problema muy parecido al que hacíamos en optimización con una variable mediante derivadas. En este caso no utilizaremos derivadas, sino que necesitaremos inecuaciones. ¿Por qué? Bueno, pues vais a ver que las inecuaciones en este contexto van a representar lo que se llaman las restricciones del problema. Una restricción es, por ejemplo, pues que un trabajador en una empresa no puede trabajar más de 8 horas. De manera que si, por ejemplo, llamásemos x al número de horas diarias, una restricción sería que x tiene que ser menor o igual que 8. Esto es un ejemplo de una restricción. También, por ejemplo, si x es número de horas, podríamos poner que x tiene que ser por lo menos 0 horas, no puede ser negativo. Imaginad que la y, el número de empleados, pues evidentemente no puede ser tampoco negativo. Luego podríamos poner que el número de empleados tiene que ser mayor estricto que 0. Y si conocemos el tope de la empresa, de cuántos empleados puedo tener como máximo, pues también podríamos poner, por ejemplo, que el número de empleados tiene que estar entre 0 y, por ejemplo, 500. Si nos dicen que como mucho puede haber 500 empleados. Es decir, las restricciones del problema, esos números inferior y superior de las distintas situaciones que van a representar al final una restricción, se van a representar mediante inecuaciones. ¿Qué pasa? Que cuando tengamos todas las restricciones, finalmente tendremos un sistema con la restricción 1, la restricción 2, la restricción 3, todas las restricciones del problema, y lo que tendremos que hacer es resolver. Cuando resolvamos este sistema de inecuaciones, que es lo que os voy a recordar cómo se hace, que se hace gráficamente, vamos a obtener una región del plano. Imaginad que después de resolver el sistema de inecuaciones nos encontramos una región como esta,
que es la región solución. Bueno, pues esta región del plano sería la región que representa aquella zona, aquellos valores de la x y la y, donde sería posible alcanzar el máximo y el mínimo, y dentro de esta región tendríamos que buscar dónde está el máximo y el mínimo. Esto os enseñaré un poco más adelante a encontrarlo. Lo importante es que esta solución del sistema de inecuaciones se llama la región factible. Que, como digo, es la solución gráfica del sistema de inecuaciones y es aquella región en la que podríamos encontrar el máximo o el mínimo en nuestro problema. Luego tendremos que ver dónde está el máximo y el mínimo, pero desde luego la x y la y del máximo o el mínimo no se pueden salir de esta región. No podría estar, por ejemplo, aquí, el punto en el que se alcanza el máximo o el mínimo. Sí que va a tener que estar en esta región. Y de hecho veremos que justo nos lo vamos a encontrar los máximos y los mínimos en los vértices de aquel polígono que aparezca. ¿Vale? Bueno, pues antes de nada vamos a recordar un poquito cómo se resuelve este tipo de sistemas de inecuaciones. Y para eso os voy a poner un primer ejemplo. Vamos a comenzar por un sistema de 3 inecuaciones. Va a tener dos incógnitas, la x y la y. Como veis, tenemos una primera inecuación que en realidad es 2 en 1, porque nos están diciendo por un lado que x es mayor o igual que menos 1 y que x es menor o igual que 2. Es decir, x está entre menos 1 y 2. Lo que nos están dando aquí es una banda de valores, una banda vertical, ¿verdad? Esto significa que haremos una recta vertical en el menos 1, otra en el 2 y nos están limitando a las x que están por aquí dentro. Esto luego lo haremos en los ejes de coordenadas. Aquí tenemos una inecuación que veremos que es un semiplano. Un semiplano es aquella región del plano que delimita, o sea, que queda por encima o por debajo de una recta. O bien esta parte del plano, o bien esta parte del plano, siendo esta la recta. ¿Qué recta? Pues dada por la inecuación en la que cambiamos la desigualdad por un igual. Venga, pues ahora lo hacemos, que vais a ver que es muy sencillo, y aquí igual. Vamos a tener otro semiplano delimitado por una recta oblicua. Bueno, pues lo primero sería trabajar un poquito con las rectas oblicuas, porque que x esté entre menos 1 y 2, pues es muy sencillo de representar. Únicamente lo que hay que hacer es, en los ejes de coordenadas, marcar las rectas verticales menos 1 y 2, es decir, marcamos esta recta vertical y también la que pasa por el 2. ¿Veis? Toda esta banda entre las dos rectas sería la banda x entre menos 1 y 2. El hecho de que esté incluidos, es decir, el menor o igual, significa que toda esta banda de puntos también está incluida. O sea, todos los puntos que están sobre la recta también están incluidos en las posibilidades del problema, en las posibilidades de la inecuación. ¿De acuerdo? Luego, vamos a trabajar un poquito ahora con las rectas. Básicamente lo que tenemos que hacer es representar la recta, es decir, pasando de menor o igual a igual, y luego decidir si el semiplano con el que nos tenemos que quedar es el que está por encima de la recta o el que está por debajo de la recta. Bueno, pues vamos a representar esta recta. ¿Cómo representamos una recta? Pues con una tabla de valores, para lo que es muy recomendable despejar la y. ¿Por qué la y? Pues porque así lo tenemos en forma mx más n. Entonces despejamos la y y vamos a tener que es menos 2x más 6 y el 3 pasaría dividiendo, ¿verdad? La podéis dejar así o si queréis podéis separarlo como menos 2 tercios de x más 6 entre 3, 2. Ya digo que con esto valdría. Vale, yo os aconsejo que vayáis poniendo aquí un nombre a las restricciones. Es decir, si queréis a esta primera inecuación la llamamos restricción 1, de manera que así podemos aquí etiquetar
y luego no hacernos un lío, que vais a ver que luego a la hora de colorear hay que tener cuidado. A esta segunda vamos a llamarla restricción 2. Y ahora en la tercera, que también vamos a despejar, llamaremos restricción 3. Vale. Venga, pues despejamos la tercera. Sería 4x menos 2y igual a 8, es decir, pasamos a recta. Y entonces, al pasar todo a la derecha, incluido el menos 2 dividiendo, tendríamos menos 4x más 8 partido por menos 2. Cuidado que este menos pasa también con el 2, ¿eh? Aquí, hombre, como las divisiones son exactas, sí que conviene hacerlas. Esto es 2x menos 4. ¿Veis? Y esta vamos a llamarla restricción 3. Perfecto. Venga, pues vamos a hacer una pequeña tabla de valores para esta recta y también para esta. Yo os aconsejo que calculéis los puntos de corte con los ejes, es decir, cuando la x vale 0 y también cuando la y vale 0. Venga, la restricción 2, si la x vale 0, la y sería 6 entre 3, 2. Luego es el punto 0, 2. Luego si la y vale 0, estaríamos aquí, el 3 pasaría multiplicando al 0, el 6 restando, y al pasar el menos 2 dividiendo os va a quedar 3. ¿Vale? Podéis hacer las cuentas, pero es básicamente poner en la y un 0 y sacar cuánto vale la x. Tendría que ser 3. Pues el punto 3, 0, que está por aquí. Como sabemos que es una recta, lo único que tenemos que hacer ahora es unir y prolongar, porque ya sabéis que las rectas son infinitas. Y esto sería restricción número 2. ¿De acuerdo? Ahora, vamos a la número 3. Hacemos tabla de valores y sacamos los puntos de corte con los ejes. Cuando la x es 0, la y sería menos 4. Mientras que si la y es 0, la x tendría que valer 2, ¿verdad? Venga, pues es el punto 0 menos 4, que está por ahí, y el 2, 0. Luego la recta va a tener más o menos esta pinta. Restricción 3. Bueno, hasta ahora son todo rectas, pero como os he dicho, al ser inecuaciones van a ser semiplanos, es decir, vamos a tener que colorear áreas del plano. Para hacer esto, podéis pensar en lo siguiente. Podéis coger un punto de referencia y preguntarle a la inecuación, es decir, sustituir en la inecuación para ver si ese punto cumple la condición o no. Un ejemplo. ¿Qué punto de referencia es el más fácil del mundo? ¿Qué punto de referencia es el que yo os aconsejo que cojáis? Pues el más fácil de todos es el 0, 0. Podemos preguntarle tanto a esta inecuación como a esta si el 0, 0 verifica la inecuación y por tanto pertenecería al semiplano o si no la verifica. Pues en la primera, si sustituimos el 0, 0, tendríamos 2 por 0 más 3 por 0 es menor o igual que 6. Es decir, el 0, 0 tiene que estar en el semiplano que delimita esta recta. Bueno, pues como el 0, 0 está aquí y la recta está por aquí encima, eso significa que entre las opciones de que sea este semiplano o este, veis que solo puede haber dos, ¿no? Por encima o por debajo. Pues nos tenemos que quedar con el semiplano en el que está el 0. Es decir, que sería todo esto, todo este área. Para no colorear todo y que quede muy sucio, yo en lugar de colorear hago flechitas. Hago así unas flechitas que indican que el semiplano con el que me quedo es el que está por debajo de la recta. Entre las rectas 1 y 2, disculpad porque esto he puesto restricción 2 pero es 1, ¿verdad? La restricción 1 es la x entre menos 1 y 2. Hemos dicho que las x están entre menos 1 y 2, o sea que estarían por aquí dentro. Por eso podéis hacer aquí las flechitas. Es una banda de x. Vale, toda esta banda de aquí. Y luego, en la restricción 3, pues cogemos también el punto 0, 0 a ver si verifica
la inecuación y por tanto habría que colorear aquel semiplano en el que esté el 0, 0, por encima o por debajo de la recta 3. Bueno, pues sustituimos 4 por 0 menos 2 por 0 es menor o igual que 8. Pues sí, eso significa que entonces el punto este está en el semiplano que tengo que colorear. Por tanto, no puedo colorear esto de aquí, este semiplano. Tenemos que colorear el otro, el que queda, digamos, a la izquierda de R3. En lugar de colorear, que sería todo esto infinito, lo que vamos a hacer son unas flechitas indicando qué región es. ¿Veis? La zona que está por encima. Bueno, ¿cuál es entonces la solución de la inecuación? ¿Cuál es el área solución? Pues es aquella región que verifica todas las restricciones, todas las inecuaciones a la vez. Si os fijáis, este triángulo de aquí verifica todas las restricciones. Este triángulo estaría coloreado de los 3 colores a la vez. ¿Veis? Tenemos aquí una serie de puntos por debajo de R2, también están los puntos de R3 y también los puntos entre R1, que era X entre menos 1 y 2. Es decir, toda esta región de aquí, que yo voy a colorear así en fosforito, toda esta área, que al final es un triángulo, es la región solución, o lo que nosotros llamamos región factible. ¿Vale? Y esto simplemente lo indicamos sobre el plano indicando esto, que este triangulito de aquí, incluyendo por supuesto los lados, ¿vale? Van todos incluidos porque son todos menores o iguales, de manera que los puntos que están sobre los lados del triángulo también están incluidos, pues todo eso es la región solución del sistema, o en nuestro problema de programación lineal es lo que se llamará la región factible. ¿De acuerdo? Es decir, cualquier punto que esté por aquí dentro verifica tanto la primera restricción como la segunda como la tercera. Vale. Hacemos uno muy sencillito para terminar. Imaginad que tenemos 2x más 4y mayor o igual que menos 6. La y mayor o igual que 0 y la x mayor o igual que 0. Bueno, pues básicamente tenemos que coger esta, que es una inecuación con una recta oblicua, es decir, pasamos a la igualdad. Podemos incluso dividir entre 2. Y despejamos la y, para tenerlo en forma mx más n. Sería menos x menos 3 partido por 2. Si queréis le ponemos ya la etiqueta de restricción número 1. Y mayor o igual que 0 directamente es una restricción número 2. Y x mayor o igual que 0, restricción número 3. Fijaos, lo que me están diciendo tanto la y como la x en conjunto es que los puntos tienen que tener coordenadas positivas o 0 como mínimo. Es decir, que al final vamos a estar únicamente en el primer cuadrante. ¿Vale? No nos vamos a poder encontrar ni una x negativa ni una y negativa. Por eso nuestro dibujo va a quedar restringido al primer cuadrante, a los puntos que estén por aquí. Vale. Estas condiciones, x mayor o igual que 0 e y mayor o igual que 0, muchas veces se llaman, en este tema en concreto, condiciones de no negatividad. Es decir, que la x y la y no pueden ser negativas, pueden ser 0, por ejemplo 0 euros, 0 productos, pero no pueden ser negativos. Venga, pues una tablita de valores para la restricción número 1. Ponemos en la x 0 y saldría 0 menos 3 medios, o sea que menos 3 medios. Y luego si la y vale 0,
Ya digo, podéis coger la y0 o poner otro valor de x y calcular la y. Da igual, ¿eh? A mí me gusta siempre sacar los puntos de corte, pero no es obligatorio. Pues si la y vale 0, el 2 pasaría multiplicando al 0 y quedaría justo que la x tiene que ser menos 3. O sea que tenemos el punto 0 menos 3 medios. Y veis que necesito los ejes negativos, aunque no entren en nuestra región factible, pero para hacer los puntos sí que los necesito. El 0 menos 3 medios pues estará más o menos por aquí. Y el menos 3, 0 andará tal que por aquí. De manera que la región factible sería en este caso unir estos dos puntos, prolongar, y ahora tendremos que decidir si me quedo con lo que está por encima o lo que está por debajo. Desde luego, por la condición 2 y por la condición 3 tenemos que estar en este cuadrante, o sea que tenemos que estar por aquí encima. Esto me dice las condiciones 2 y 3. Ahora vamos a ver qué semiplano me tengo que quedar de la restricción 1. Pues enchufamos el punto 0, 0 en la restricción original, es decir, nos tendríamos que venir mejor aquí y vemos si lo verifica. Si no lo verifica, nos tendremos que quedar el semiplano en el que no esté el 0, 0. Bueno, pues 2 por 0 más 4 por 0 sería 0. Y 0 es mayor o igual que menos 6. Es decir, si el punto 0, 0 debe pertenecer al semiplano elegido. Por tanto, como el 0, 0 está aquí, tendremos que colorear por encima. Conclusión. Cogiendo la zona común coloreada por todas las restricciones, hay que quedarse con la zona coloreada por encima de esta restricción, por la zona a la derecha de este eje y por la zona por encima de este eje. Bueno, pues tened en cuenta que la región coloreada común, es decir, la intersección de las tres regiones, sería todo esto, incluyendo los ejes. Todos estos puntos verifican las tres restricciones. Fijaos que no puedo colorear por aquí porque todos estos puntos o estos no verifican las condiciones de no negatividad de este problema. Luego es importante que cumplan las tres restricciones a la vez. Es decir, para que me entendáis, tienen que estar coloreados de los tres colores. Tienen que cumplir las tres inecuaciones. Bueno, pues en este caso la región factible no sería un cuadrado ni mucho menos. Pensad que esto es un área infinito que sigue hacia arriba y hacia la derecha. Es una región factible infinita de las que normalmente no nos vamos a encontrar con estas, pero también en este caso esta es la solución de la inecuación. Región factible, solución de esta inecuación. Bueno, pues en la publicación de Classroom os dejo unos ejercicios propuestos para que practiquéis. Hasta luego.